Está con nosotros el diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Ayer, bueno, antes de entrar al tema de la Ley de Acceso a Información Pública, bueno, ayer se renovó o fue reelegido, digamos, al frente de la Cámara de Diputados, Edmundo Barrera, y hacíamos referencia al discurso, ¿no? Es un año donde se ha establecido como un aire político. No se ha empezado la campaña en sí, pero se respira la política con miras al 2007. Y remarcaba algo importante, que ahora justamente se lo decía fuera de aire, esto de que los diputados y los, sobre todo, se acuerden de que están ocupando un cargo y se acuerden, más allá de hacer la campaña, de legislar. ¿Cómo lo han tomado ustedes como los diputados que estaban ahí? Bueno, primero lo hemos tomado bien porque es lo que intentamos hacer siempre, o sea, intentamos siempre cumplir con nuestra obligación, que es trabajar legislativamente. Y el imperativo, en definitiva, del discurso que dio el presidente de la Cámara, creo que es eso, o sea, pedirle a los legisladores que, en general, que redoblen el esfuerzo, y no obstante, y desgraciadamente, ¿no?, se ha adelantado la cuestión electoral, es cierto que hay como un aire político, bueno, que se redoblen los esfuerzos para seguir haciendo las dos cosas. Si hay que hacer política electoral, pero fundamentalmente hay que cumplir con nuestra obligación, y que para lo que en definitiva no ha elegido la gente, que es para legislar. Hablaba de la actividad que se desarrolla en la legislatura y dice, no, hemos trabajado y mucho el año pasado, y ya este año hemos comenzado bien temprano a trabajar. ¿Se espera un año complicado? ¿Cómo lo prevén ustedes? Yo creo que hay muchas leyes que tienen que salir, que se tienen que aprobar. Si le hiciéramos recordar, y puntualmente para el tema que venimos a hablar, algunos legisladores, fundamentalmente acá muchos se llenaron la boca hablando de la verdadera reforma política. Y la reforma política se nutre de actitudes, de una forma de trabajar, pero también de sancionar leyes que tengan que ver con mejorar la calidad institucional de Santa Fe. Y el ejemplo más claro de una de esas leyes, que yo creo que si se sanciona como debe ser en todo su contenido, va a cambiar radicalmente las formas y las prácticas políticas, más que nada de los que gobiernan, y es precisamente la Ley de Derecho a la Información Pública. La ciudadanía tiene que saber que esa ley es fundamental para que muchísimas cosas que hemos sufrido en Santa Fe y en algunos otros lugares cambien radicalmente. ¿Por qué? Porque es una ley que le permite al ciudadano, con un breve y sencillo trámite, requerir información pública, enterarse de cómo el que gobierna maneja sus dineros públicos, cómo gasta sus dineros públicos. Y bueno, y si esa es la idea, si muchos se llenaron la boca hablando de la reforma política, obviamente que hay un montón de otras leyes, pero esta es una de las principales. ¿Y cuál es la historia de esta ley en la provincia de Santa Fe o en la legislatura de Santa Fe? Yo los escuchaba a ustedes en el bloque anterior, donde ustedes decían, se está debatiendo y demás. Yo creo que no. La realidad objetiva es que a partir de un proyecto presentado en el año 2002 por el entonces presidente de nuestro bloque, el doctor Carlos Favario, se presentó una ley de derecho a la información pública, que tuvo en su momento la aprobación no solo de los organismos que apuntaban y que están trabajando por la calidad institucional, sino, por ejemplo, por el sindicato de prensa a nivel nacional, o sea que tuvo un apoyo masivo. Se trabajó en diputados, salió una ley completa, una ley sin restricciones, llegó al Senado, el mismo Senado que quiso mantener la ley de lemas, lo transformaron, le incorporaron el interés legítimo, volvió diputado, y la tercera vez que fue la ley completa, este Senado, que terminaron sus mandatos los senadores en el año 2003, muchos de los cuales continuaron como senadores, la dejaron morir en la ley para que no salga. ¿Qué es lo que pasó en este nuevo periodo legislativo? Bueno, se fusionaron no solamente el proyecto del diputado Favario, sino que el mismo gobernador, en una cuestión que nosotros remarcamos, el mismo gobernador Obey presenta entre sus principales mensajes, apenas inicia su gestión, una ley de derecho a la información pública. No nos molestó de que, en definitiva, conociendo toda la cuestión, presentara un proyecto igual, prácticamente igual al que había sido el autor el bloque demócrata progresista. Pero sí remarcamos, cuando pedíamos su tratamiento y demás, que nos parecía un error grosero haberla presentado, el mensaje,
convirtiendo en Cámara de Origen al Senado, porque si el gobernador realmente, y yo me queda el beneficio de que quiero creer que la intencionalidad política es que realmente la ley salga, el error que comete el gobernador es muy grave. Él tendría que haber entrado el mensaje por la Cámara, donde ya tenía antecedentes que había sido aprobado por unanimidad, y no con el Senado, que era el que había dejado morir la anterior ley, hacerla caducar, sino que además, como todos ustedes saben, fue a diputados la convirtió en una ley como tiene que ser, sin restricciones, volvió al Senado, el Senado la desnaturalizó totalmente, porque si acá, para que la ciudadanía sepa, si hay un interés legítimo, cambiamos el pivot de la cuestión. Ya no es más el ciudadano el que quiere requerir información, sino que en función de la valoración del interés legítimo que pueda tener un ciudadano, es nuevamente el funcionario el que dice a este ciudadano no le doy la información. O sea, el que define el interés legítimo, en Obviamente, realidad. es el funcionario. Entonces, si define el interés legítimo, define si da la información o no. ¿Qué pasó en estos últimos días? Nuevamente, sobre el filo, digamos, de la terminación del periodo, el Senado vuelve a aprobar, vuelve a insistir con el interés legítimo, y bueno, no había tiempo material, ni tampoco, digamos, yo creo que esto hay una opinión unánime de los diputados de todos los bloques, nos íbamos a prestar a aprobar esta ley que está totalmente desnaturalizada. Entonces, ¿cómo sigue esta película? Yo, optimista como siempre. Esta cuestión que es legislativa, pero que tiene que ver con realmente la verdadera reforma política en Santa Fe, que este es uno de sus puntos más importantes, todos los bloques de la oposición, y creo, porque estamos hablando con los 28 legisladores del oficialismo, presentaríamos un proyecto conteniendo sobre la base del que se aprobó por unanimidad en diputados, para que rápidamente, y si hay decisión política de la mayoría del Senado, que es del Partido Justicialista, si realmente en esta oportunidad hay decisión política, bueno, convertamos en ley una nueva forma de brindar información, que yo vuelvo a repetir, si esto se logra, va a ser un antes y después en las prácticas democráticas. Diputado, ¿no puede suceder que el gobernador vuelva a insistir con un nuevo mensaje? Esta vez la Cámara de Origen sería la Cámara de Diputados, que para que la gente entienda, el tema de la Cámara de Origen importa porque es finalmente la que decide. Correcto. Puede suceder eso, que también sería bastante positivo, sí, ¿no? Podría suceder, o sea, yo creo que a esta altura no tiene mayor importancia quién tuvo la iniciativa, lo importante es que la ley se concrete. Claro. Entonces, yo creo que de cualquier manera un mensaje que entre a través de diputados para que sea en definitiva, como decía, la Cámara de Origen la que impulse la cuestión, sería bien visto, y creo que los 50 legisladores nos abocaríamos a sancionar esa ley. ¿Y ustedes internamente qué es lo que se plantean? ¿Por qué el no de los senadores? Y esto lo charlábamos en realidad con algún otro diputado. No es la primera vez que al gobernador se le complican las leyes o las sanciones en la Cámara de Senadores. Quizás logra consenso en claro, diputados, logra el digamos. consenso en diputados, o sea, como ustedes han denunciado en alguna oportunidad, por mayoría automática o como fuere, sí, pero lo logra, y o por unanimidad, como ha pasado en este caso, o pasa al Senado y en el Senado se complica. O quizás tiene que ver que en el Senado hay mayor fragmentación dentro del Partido Justicialista, Bueno, hay varias líneas internas razones, también. o sea, obviamente uno puede interpretar por ese lado, ¿no? Obviamente que las razones o las líneas internas del justicialismo no soy yo quien tiene que juzgarlo. Lo que sí es que si uno tiene que viajar de Santa Fe a Rosario y tiene dos caminos, uno para autopista de 100 kilómetros y otra ruta con coches que van y vienen, y que el trayecto dura 150 kilómetros, y bueno, me parece que uno tiene que ir por la autopista. Entonces ese es el error que yo le adjudico, y que espero que ese ha sido exclusivamente un error, y parto de la base de la buena fe y de la buena voluntad de que realmente no fue un mensaje mandado para decir cumplo con mi promesa electoral, sino que el gobernador realmente cree que este instituto tiene que estar en Santa Fe. Ayer hubo una reunión muy importante entre el gobernador Jorge Obey, bueno, estuvo participando el ministro Rosúa, gente del Ministerio de Gobierno, también el presidente de la Cámara de Diputados, y estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un plan estratégico para la justicia. Se están planteando algunas modificaciones importantes. ¿Ustedes saben más o menos de qué va a tratar ese acuerdo que se dice se podría llegar a dar los primeros días de mayo? Y dicen también forma parte del discurso del gobernador. No lo conocemos, somos críticos y creemos que en los distintos niveles de la gestión de gobierno, en este caso en el Poder Judicial, hay muchísimas cosas que se tienen que solucionar, porque en definitiva
es una opinión particular. Yo creo que durante muchos años, y más que nada durante la gestión del gobernador Reutemann, con la justicia se ahorró dinero. No digo con los sueldos de los empleados ni con los jueces, sino que, bueno, parecería que a lo mejor que un juzgado esté atestado con 2, 3.000, 4.000 causas y que la gente no tenga el derecho mínimo a la justicia, ya sea un fallo favorable o desfavorable, y hablo en todos los niveles de la justicia penal, la justicia civil. Esto me parece que durante muchos años no les importó a los que gobernaban, pero bueno, es una de las funciones que el Estado debe asumir. Si hay un acuerdo para producir cambios que tienen que ver con que la gente tenga un mejor acceso, que no haya una denegación de justicia, y esto implica cambios de estructuras, algún instituto nuevo, dotarlo de más presupuesto para, vuelvo a repetir, no para la cuestión de sueldo, sino para brindar un mejor servicio a la ciudadanía en buena sede, y va a tener en buena hora, y va a tener el apoyo del bloque de diputados, y me imagino de que todos los legisladores en general. Lo llevo al tema político. Arrancábamos hablando de que hay un aire político en el 2006, digamos, ya se habla de candidaturas, de precandidaturas, de que muchos ya se encolumnan detrás de un candidato. ¿Cuál es la posición, por ejemplo, del Partido Demócrata Progresista, que había tomado una decisión, separarse de las alianzas, por un lado, y con vistas al 2007? ¿Se sigue pensando en participar solo? ¿Se piensa en conformar o llegar a algún acuerdo para integrar el Frente Progresista Cívico y Social, que fue el último gran ganador legislativo, si se puede denominar, y que hoy en día ya tiene como su principal candidato al doctor Hermes Wiener? ¿Cuál es la posición que tiene hoy el Partido Demócrata Progresista ya con miras al 2007? Bueno, vos dijiste bien, se tomó una decisión, y lo importante es transmitirle a los demócratas progresistas y a la ciudadanía en general que esa decisión, en elecciones legislativas, como ha sido tradicional en nuestro partido, esa decisión la tomó el Congreso partidario, que es quien debe resolver la estrategia y donde están representados la gran mayoría de los demócratas progresistas. Se resolvió en la elección pasada, concurridas las elecciones legislativas para legisladores nacionales, el partido solo. Y bueno, y partiendo de la base, porque creo que en definitiva esa es nuestra gran diferencia con respecto a anteriores dirigencias que hubo en nuestro partido político, es que las decisiones las tome el Congreso orgánicamente y cuando sea el momento que corresponde. Por esa razón, independientemente de que yo no necesitaría firmarlo porque soy legislador en un acuerdo político, que soy diputado provincial, producto de un acuerdo político que hicimos en su oportunidad con el radicalismo y con el socialismo, de cualquier manera no quiero de ninguna manera anticipar cuál va a ser, porque no la conozco, la decisión que va a tomar el Congreso del partido. Con esto que quiero decir, en este Partido Demócrata Progresista, que tiene su historia, su rica historia, hemos tenido más derrotas que triunfos, pero hay algo que hemos decidido, un grupo de gente que es la que está gobernando el partido en todos sus niveles, que nunca más las decisiones se van a tomar en una mesa de café en la ciudad de Buenos Aires entre 2 o 3 dirigentes. Nos podemos equivocar o podemos tomar la decisión acertada, pero va a ser una decisión institucional con todas las verdades y las cartas sobre la mesa. O sea, si vamos a ir a un congreso en el mes de enero, febrero, partidario, marzo, tendrá que ver con el cronograma electoral. Todo aquel que tenga una propuesta política, de estrategia política, va a tener que llevarla, va a tener que demostrarla, y bueno, y en ese momento se decidirá qué estrategia política vamos a realizar. Con referencia al Frente Progresista, nosotros creemos que, lo hemos dicho desde siempre, hemos sido oposición, una oposición creo que totalmente, durante muchísimos años, totalmente objetiva y con propuesta. Nosotros creemos que es necesario la alternancia para que la democracia no sea una cuestión formal, sino que sea una realidad. Y esa alternancia, que cambie el gobierno, es necesaria en Santa Fe, porque obviamente, y yo lo he hablado con muchos dirigentes del partido del gobierno justicialista, ellos mismos reconocen que 20 y pico de años gobernando una provincia genera un desgaste y genera un montón de situaciones que la alternancia, el cambio de gobierno significaría hasta un mismo oxigenamiento en el partido. Y esto le ocurre, yo lo que estoy diciendo no es nada que venga a descubrir. Cualquier gestión, ya sea un intendente, ya sea en un órgano ejecutivo, cuando
van 2 o 3 periodos, es muy desgastante y obviamente es necesario producir algunos cambios. Y aparte que la vida de la democracia significan 2 cuestiones que en Santa Fe no se dan. Uno, que es la alternancia para que la democracia sea real, y la otra es que las decisiones o las políticas de gobierno no se tomen más o no se sigan tomando en función de mayoría automática, como dijo la señorita periodista. En el mundo se gobierna por consenso. Uno quiere construir algo, no hay ningún gobernante en el mundo moderno y democrático que por el número pueda imponer la cuestión. Tiene que ir, en el buen sentido de la palabra, a lograr un consenso, a negociar. Bueno, esta es la otra reforma política inminente que necesita Santa Fe. Porque si uno tiene el número, puede llevar adelante la política que quiera. Y la democracia moderna no se basa en el número ni en la mayoría automática, se basa en el consenso. ¿Nadie? ¿Alguna consulta? Bueno, no, saber básicamente y justamente teniendo en cuenta todo lo que es el año político, porque va a ser un año muy político, ¿cómo lo ven ustedes como oposición? Dentro de la Cámara hablo, ¿creen que puede llegar a ser negativo porque puede llegar a ser mucho más complejo o bien positivo porque se puede llegar a sacar o a impulsar algunas leyes que son de vital importancia? Bueno, yo sigo siendo optimista también en ese sentido. Espero que... ¿Qué pregunta? Porque siempre se aceleran los tiempos cuando vienen elecciones. No, en algunas además, cosas sobre todo. Pero además vos planteaste una cuestión antes que es cierta, que es un dato de la realidad. Los distintos sectores del justicialismo, los distintos realineamientos en un año electoral, todo eso complica. El justicialismo es mayoría en diputados y en senadores. Entonces, los de la oposición, digamos, vamos a intentar consensuar porque siempre tenemos que poner por delante que somos funcionarios públicos, que el Estado nos paga un sueldo y que nosotros tenemos que legislar y trabajar. Vamos a tratar que estas cuestiones o estos alineamientos internos o problemas electorales no se confundan con lo otro y bueno, yo apunto en que todos trabajemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Como dijo Barrera, no se olviden que están ocupando un cargo y están para legislar y no solamente para hacer campaña. Comparto plenamente y bueno, también quiero decir, como lo dije en el momento de la elección del presidente, la reelección del presidente, que además de tener un conocimiento personal de muchos años, los dos fuimos apoderados del Partido Justicialista, yo del Partido Demócrata Progresista, el bloque del Partido Demócrata Progresista realmente destacó en el día de ayer las cualidades personales, humanas y además es una persona que está siempre dispuesta al diálogo y creo que ha llevado la presidencia de la Cámara realmente como se debe hacer. Diputado Real, muchísimas gracias por habernos visitado. Vamos a ver entonces si realmente se da este año como el año más importante y tiene que ver sobre todo con la reforma política y creo que la ley que usted remarcaba, la ley de acceso a la información pública, es vital para, digamos, la transparencia de un gobierno también, la necesidad de que el pueblo conozca cuáles son los actos de gobierno. Correcto. Sobre todo, ¿no? Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Bien, vamos a una pausa, enseguida regresamos, vamos a la ciudad de Santa Fe, a los barrios, a ver qué sucede en ellos. Ya regresamos. Bueno.